Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy la fuente que tenemos es muy específica y la verdad muy reveladora. ¿Ah, sí? Sí, es la transcripción de una entrevista de radio de Puerto Rico. Y el tema es una verdadera tormenta la que se está formando. Tenemos a miles de ciudadanos que instalaron sistemas de energía solar enfrentándose a una propuesta del gobierno. Es como ver un choque de trenes en cámara lenta. Por un lado, tienes a la gente que, con su propio dinero, no solo se aseguró la luz para su casa, sino que se convirtió en un pilar para la red eléctrica. Una red que, seamos honestos, está en una situación muy precaria. Exacto. Y por otro lado, un gobierno que parece que quiere cobrarles un impuesto por haber solucionado un problema que el sistema no pudo resolver. El conflicto es casi de película. Una exención de impuestos que hizo posible todo este movimiento solar ahora está en la cuerda floja. Y la respuesta de la gente no es la típica protesta en la calle. No, es mucho más sofisticada. Es una amenaza de apagar el flujo de energía que le están, en esencia, regalando a la red. Y para entender la magnitud de esto, hay que manejar dos conceptos que la entrevista deja muy claros. A ver. El primero es la medición neta, o sea, cómo las casas le exportan su energía sobrante a la red. Y el segundo, que es fascinante, es esta idea de una planta de energía virtual. Donde miles de baterías en casas particulares funcionan como una sola central gigante, ¿no? Justo eso. Hoy vamos a analizar los argumentos, las cifras y las consecuencias, que podrían ser nefastas. Empecemos por el origen, porque sin eso no se entienda la carga emocional que hay aquí. La entrevista nos lleva al 2017, justo después de los huracanes Irma y María. Un momento que lo cambió todo para la isla. Totalmente. El entrevistador lo resume en una frase que lo dice todo. La gente se dijo, yo no voy a pasar esto otra vez. Claro, fueron meses a oscuras, sin poder refrigerar medicinas, sin comunicación. Una situación límite. Y eso, pues, transformó por completo la percepción de la energía solar. Exacto. Dejó de ser un lujo ecológico y se convirtió en una herramienta de supervivencia, una necesidad. La fuente destaca mucho que la gente invirtió su propio capital, sus ahorros. O se metieron en préstamos a 20, 25 años. No fue un regalo. Fue una decisión familiar drástica para comprar seguridad. Y en ese contexto nace esta relación tan particular con la red, a través del programa de medición neta. El invitado de la entrevista, Edgar Arroyo, lo describe casi como un trato, ¿verdad? Sí, una simbiosis. Y funciona de una forma bastante ingeniosa. Explícanos un poco cómo es en la práctica. Pues mira, es sencillo. Durante el día, sobre todo a mediodía, tus paneles producen mucha más energía de la que tu casa consume. Claro, si la gente está en el trabajo, en la escuela. Justo. En vez de desperdiciar esa energía, el sistema la exporta a la red pública. Y por cada kilovatio hora que exportas, la compañía eléctrica te da un crédito, 1 a 1. O sea que la red se convierte en una especie de batería gigante para ti. Guardas tu energía ahí durante el día y la sacas por la noche. Suena a un buen negocio para el propietario. Lo es. Pero aquí está el punto clave que defiende el invitado. El mayor beneficiado no es el individuo, es el propio sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque él argumenta que esta energía no es un extra, es el soporte vital de una red demacrada. Y da una cifra que es para caerse de espaldas. Sí, hablemos de esa cifra, porque es el centro de todo el argumento. Él afirma que, en promedio, estos sistemas están inyectando 1.300 megavatios diarios a la red. 1.300. A ver, para los que no somos ingenieros, ¿qué tan grande es eso? Es una cantidad monumental. Mira, una central eléctrica grande, de las que queman combustible, puede generar entre 500 y 1.000 megavatios. ¿O sea qué? O sea que los ciudadanos, desde sus techos, han construido el equivalente a una de las plantas generadoras más grandes del país. Y sin costo para el Estado. La frase que usa es potentísima. Básicamente tenemos una central eléctrica en nuestros techos. Exacto. Están diciendo, no somos una carga, somos la solución. Entiendo. Y no se detiene ahí. La entrevista menciona otro nivel de colaboración, el programa de planta de energía virtual. Esto ya es el siguiente nivel. Es un programa voluntario. ¿Y en qué consiste? Si te apuntas, le das permiso a la compañía eléctrica para que en momentos de emergencia, de altísima demanda, Una ola de calor a las 7 de la noche, por ejemplo. justo,
En ese momento, la compañía puede acceder a la batería de tu casa y sacar un poco de energía para estabilizar la red y evitar un apagón. Y si multiplicas eso por miles de baterías, Tienes una reserva de energía instantánea y distribuida por toda la isla. Según el invitado, esto ha salvado la red de innumerables problemas. Es un apoyo constante. la estructura que beneficia a todos. Parecería el momento para que el gobierno les diera una medalla, ¿no? Pues increíblemente, lo que viene es todo lo contrario. ¿Qué pasa? Justo cuando este ecosistema empieza a madurar, el gobierno propone eliminar la extensión del impuesto sobre ventas y uso, el IVU, a los equipos solares. Es un impuesto del 11.5%. Exacto. De repente, esa inversión que ya era difícil se vuelve muchísimo más cara. Y la pregunta es obvia. ¿Por qué? Y según la entrevista, la razón se basa en una percepción, completamente equivocada de quiénes son estas personas. ¿Cuál es esa percepción? El invitado argumenta que el gobierno opera bajo el prejuicio de que todo el que tiene un sistema de energía renovable en este país realmente tiene mucho dinero, Piensan que es un artículo de lujo. Y que por lo tanto, puede aguantar un impuesto sin problemas. Pero los datos pintan una realidad muy diferente. Y aquí está el corazón del mensaje de la protesta. Totalmente. Este es el dato que cambia toda la conversación. La fuente es muy específica. El invitado afirma que, contrario a esa creencia, casi el 60% de las personas que compran estos sistemas... 60, en la transcripción decía 40-50. Sí, pero él enfatiza que la cifra se acerca al 60% y que son de clase baja o media. Pensemos en lo que eso significa. No hablamos de millonarios, No. hablamos de maestros, enfermeras, pequeños comerciantes. La entrevista los describe como gente que está a duras penas viviendo el día a día. Para esas familias, ese 11.5% no es un ajuste. Es la diferencia entre poder hacerlo y no poder hacerlo. La exención no es un lujo, es el puente que les permite acceder a esa seguridad. Entonces el argumento del gobierno, según el invitado, se desmorona. Completamente. No le están poniendo un impuesto a los ricos, les están cerrando la puerta a la clase trabajadora. Es una contradicción enorme. El invitado lo expone con mucha frustración. Dice que el gobierno habla de dar alivios a la clase media, pero les quita, y cito, el único incentivo, exención o alivio contributivo real que tienen para resolver su mayor problema. La falta de electricidad confiable. Es como darles una aspirina con una mano y quitarles el antibiótico con la otra. Lo que nos lleva a la protesta, que, como decíamos, no es una marcha. No, es algo mucho más quirúrgico y potencialmente mucho más disruptivo. Un boicot. Y lo enmarcan como un acto de defensa. Si no es una agresión, sino una forma de recordarle al gobierno algo que parece haber olvidado, el valor de su contribución. Quieren demostrar, en la práctica, qué pasa cuando su central eléctrica en los techos se apaga. Exacto. ¿Y cómo funcionaría ese boicot, técnicamente? Porque no es desconectarse de la red, no. No, ese es un punto crucial. Desconectarse sería un suicidio para ellos también. La mecánica es mucho más sutil. El llamado es a apagar nuestra exportación. Y eso es fácil de hacer para un usuario. Facilísimo. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Es, literalmente, cambiar un ajuste en la aplicación del celular. ¿En serio? Sí, un ajuste que dice exportar a la red, sí o no. Con un clic, un hogar pasa de ser un mini generador a ser solo un consumidor. ¡Wow! Multiplicas eso por miles y tienes un shock sistémico coordinado desde miles de celulares. Le dicen a la compañía, a partir de ahora, arréglatelas tú solo. Sigo siendo tu cliente, pero ya no soy tu socio. Es una declaración de independencia energética masiva. Precisamente. Y esto nos lleva a los dos escenarios de consecuencias nefastas que se plantean. Vamos a desglosarlos. Escenario 1. El gobierno no cede. Sigue adelante. Elimina la exención. ¿Qué pasa al día siguiente? El efecto inmediato, según se infiere, sería un frenazo en seco. Para la industria solar. Sí. Una inversión de, digamos, $20,000, de repente pasa a costar $22,300. Para las familias de las que hablábamos, ese extra es un muro. Insuperable. La adopción de energía solar, que ha crecido exponencialmente, se estancaría. Las compañías instaladoras empezarían a sufrir, se perdería todo el impulso. O sea, el crecimiento de esa planta de energía virtual que ha sido el salvavidas de la red se detiene. Se detiene por completo. Y no solo eso, se crea un problema de equidad. La energía solar volvería a ser algo solo para los más adinerados. Dejando a la mayoría atrapada en un sistema poco fiable y caro.
El gobierno, en su intento de recaudar más, estaría matando a la gallina de los huevos de oro y perjudicando a la gente que dice querer ayudar. Un panorama bastante sombrío. Ahora, el otro lado de la moneda. Escenario 2. El boicot se lleva a cabo. Miles de personas aprietan ese botón. Dejan de exportar. ¿Qué le pasa a la red eléctrica de Puerto Rico ese día? El golpe sería inmediato y durísimo. ¿Por qué? Perdería de golpe ese colchón de 1.300 megavatios de energía limpia y estable, Justo en las horas pico de producción solar. que coinciden con las horas de mayor consumo comercial e industrial. El propio entrevistador de la radio lo visualiza perfecto. Llega un día de calor, la gente enciende los aires acondicionados, el consumo se dispara y de repente falta una de tus principales fuentes de generación. Y la compañía eléctrica no puede simplemente encender sus otras plantas para compensar. Podría intentarlo, pero ahí está el problema. Tendría que llevar sus generadores viejos, los que queman combustible fósil, a su máxima expresión, como dicen en la entrevista, Operando al límite del colapso. sin ningún margen de error. Cualquier fallo en una de esas unidades, cualquier pico de demanda inesperado, y todo el sistema se viene abajo. O sea, apagones. El invitado es tajante. El problema eléctrico sería mucho peor, con un riesgo altísimo de relevos de carga, inestabilidad y apagones en cadena por toda la isla. Entonces es una pulseada de altísimo riesgo. Es un juego del gallina con la infraestructura más crítica del país. Los ciudadanos demuestran que su contribución tiene un valor real. Y el gobierno está apostando a que puede ignorar ese valor para recaudar más impuestos, sin que el sistema entero le explote en la cara. Y esto revela un cambio de paradigma que quizás las autoridades no han entendido. Totalmente. La energía ya no fluye en una sola dirección, de la gran central a los hogares. Ahora es una autopista de dos sentidos. La gente no es solo consumidora. Exacto. Son lo que se conoce como prosumidores. Productores y consumidores. El boicot es su forma de dejar claro que la parte de productor de esa ecuación no se puede dar por sentada. Es un servicio y como tal, tiene condiciones. Al final, lo que tenemos es una situación fascinante, ¿no? Miles de inversiones privadas que nacieron de la desesperación se han convertido de facto en una pieza indispensable de la infraestructura pública. El conflicto expone esa tensión brutal entre las políticas fiscales de un gobierno, que ve números y planillas, y las soluciones orgánicas que los ciudadanos han creado para sobrevivir. El núcleo de todo este debate se reduce a una sola palabra: valor. Sí, ¿cuál es el valor de esa energía? Es un recurso sobrante y gratuito que la red puede simplemente absorber como si fuera agua de lluvia. ¿O es un servicio vital, un pilar que sostiene todo, y que por lo tanto merece ser incentivado y protegido? El gobierno, al proponer el impuesto, parece inclinarse por la primera opción. Y los ciudadanos, con la amenaza del boicot, están forzando a todo el mundo a reconocer que la respuesta correcta es la segunda. La discusión en la fuente se centra mucho en el impacto inmediato, claro, en el colapso de la red o el golpe a los bolsillos. Pero a mí me deja pensando en algo mucho más grande a futuro. A ver. A medida que esta tendencia siga creciendo, con más y más techos solares y baterías en las casas, ¿de quién es la responsabilidad final de mantener la luz encendida para todos? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo se diseña un sistema justo que compense a quienes aportan a esa estabilidad, en lugar de castigarlos? Es una pregunta que, de momento, queda en el aire.